Encontré una foto de mi esposo con una niña de ojos idénticos a los míos, y en el dorso decía, nuestra princesa, cumpleaños número 5. La sostuve con las manos temblando como si el papel quemara. Era una imagen en la playa, él sonriendo con una camiseta que yo nunca le había visto, sosteniendo a una niña rubia de ojos claros que se aferraba a su cuello con una confianza que solo da el amor verdadero. Llevaba un vestido floreado, sandalias nuevas, y en el fondo se veía una casa blanca con una mecedora en la terraza. Una casa que no era la nuestra. Una vida que no era la mía. Incluso el perro que aparecía al fondo, un Golden Retriever, era uno que yo le había pedido años atrás y él me dijo que no teníamos espacio. La arena bajo sus pies era de una playa privada a 3 horas de la ciudad, un lugar al que yo le había propuesto ir en nuestro aniversario y él rechazó diciendo que era muy turístico. Hoy te cuento una historia real que me pasó a mí, una historia que durante años llamé matrimonio, familia y estabilidad, sin imaginar que en realidad estaba viviendo dentro de una mentira tan grande que no solo me engañó como esposa, sino que me traicionó como hermana y como mujer. Lo cuento ahora porque sé que a veces la verdad no se esconde lejos, sino muy cerca, justo al lado de quienes juraron cuidarte. Me casé convencida de que había construido una vida sólida. Mi esposo era un hombre tranquilo, trabajador, siempre correcto frente a los demás. Tuvimos 2 hijos, levantamos una casa, pagamos hipoteca, vacaciones modestas, cenas en familia los domingos. Durante 20 años creí que lo que teníamos era real. No era un matrimonio perfecto, había ausencias, discusiones y silencios, pero yo pensaba que eso era parte de crecer juntos. Nunca imaginé que mientras yo planchaba sus camisas, él usaba otras en una casa que yo no conocía. Nunca imaginé que las noches en las que decía estar en reuniones de trabajo, en realidad estaba leyendo cuentos a otra niña, ayudando a otro hijo con la tarea, abrazando a otra mujer que también creía que era la única. Incluso recuerdo que cuando mi hijo menor tuvo neumonía a los 3 años, yo estuve 3 noches seguidas en el hospital, y él me llamó desde una conferencia para decirme que esperaba que todo saliera bien. En realidad esa noche, según los registros de su tarjeta, cenó en un restaurante familiar a 40 kilómetros de la ciudad, con ellos. Pagó con efectivo pero la propina la dejó con su tarjeta, y allí quedó la prueba. El restaurante casualmente era uno al que yo había querido ir en nuestro 10º aniversario, y él dijo que era muy caro para lo que era. Con el tiempo sus viajes de trabajo se volvieron más frecuentes. Decía que eran oportunidades importantes, que lo hacía por nosotros, por el futuro. Yo confiaba porque jamás me dio un motivo evidente para desconfiar. Además, no estaba sola. Mi hermana siempre estaba ahí. Era mi apoyo, mi confidente, la persona a la que llamaba cuando algo me inquietaba. Ella me escuchaba, me tranquilizaba y me decía que no exagerara, que todos los matrimonios pasaban por etapas difíciles. Yo le creía porque era mi hermana, porque pensé que nadie querría protegerme más que ella. Incluso cuando noté que sus llamadas coincidían con los viajes de mi esposo, me decía, es su mejor amiga, ¿qué tiene de malo? Y yo, tonta de mí, asentía. Hasta empecé a sentirme culpable por dudar, como si mi intuición fuera un defecto, no una advertencia. Una vez, le dije que había visto una mujer con él en un centro comercial. Me respondió, ¿estás segura? A lo mejor era su prima. Y yo, en vez de insistir, me disculpé por imaginar cosas. Incluso cuando mi esposo regresaba con el cuello marcado con un perfume que no era el mío, mi hermana decía, seguro fue en una fiesta de oficina, no seas ridícula. Ahora entiendo que hubo señales durante años. Llamadas que se cortaban rápido, mensajes que nunca veía, gastos que no cuadraban, excusas repetidas. Recuerdo una Navidad en la que él dijo que tenía que viajar de urgencia y mi hermana me abrazó mientras yo intentaba no llorar. Incluso organizó una cena en su casa para levantarme el ánimo, con todos los tíos y primos, como si mi dolor fuera un espectáculo que debía disfrazarse de alegría. Recuerdo cumpleaños en los que faltó y ella fue quien me dijo que no hiciera un problema de eso. No seas dramática, me decía. Los hombres son así. Cada duda que yo tenía, ella la apagaba con palabras suaves, con frases hechas, con una compasión que ahora sé que era fingida. Así aprendí a callar y a confiar. Incluso dejé de revisar su celular, no por respeto, sino por miedo a que mi hermana me dijera, una vez más, que estaba arruinando lo que teníamos con desconfianza.
Hasta empecé a justificar sus ausencias frente a mis propios hijos. Papá trabaja mucho por ustedes, les decía, mientras ellos miraban sus platos en silencio, con esa tristeza infantil que no sabe nombrar el abandono. La verdad empezó a aparecer cuando menos lo esperaba. Mientras buscaba un recibo del seguro del auto para renovar la póliza, abrí una carpeta en su escritorio marcada, impuestos, y encontré facturas de una escuela privada a nombre de mi esposo y una niña llamada Valeria. La dirección no era la nuestra. El monto mensual durante 5 años. Mi corazón se detuvo. No dije nada. Empecé a investigar en silencio. Revisé extractos bancarios, calendarios compartidos, correos olvidados en la computadora. Encontré un correo de una maestra que decía: Valeria tuvo una presentación maravillosa en la obra de teatro. Gracias por estar ahí, papá. La fecha coincidía con el día en que mi esposo me dijo que estaba en una conferencia en otra ciudad. Además, en su historial de navegación, vi búsquedas como regalos para niña de 5 años, cómo explicar a los hijos que papá tiene otra familia, y doble vida, cómo manejar el estrés. También encontré un archivo oculto con fotos de una boda civil, la suya, con otra mujer, fechada 3 años después de nuestro matrimonio. La novia era morena, de ojos oscuros, y sostenía un ramo de gardenias, mis flores favoritas. Incluso usaba el collar que yo había perdido en una fiesta familiar años atrás, el que mi madre me regaló al cumplir 18. Hubo noches en las que no dormí, con miedo de confirmar lo que ya intuía, con terror de descubrir que mi vida no era lo que yo creía. Cuando finalmente entendí todo, sentí que el mundo se me venía encima. Mi esposo tenía otra familia. No era una relación pasajera, era otra casa, otros hijos, otra mujer que llevaba años creyendo que él era solo suyo. Él celebraba 2 navidades, 2 aniversarios, 2 cumpleaños de hijos. Mientras yo le preparaba su pastel favorito el 12 de junio, en otra ciudad una niña soplaba velas con su nombre. Había dividido su vida con una frialdad que jamás le conocí. Incluso usaba correos distintos, teléfonos distintos, hasta ropa distinta para cada vida. Tenía un armario separado en la bodega, con ropa que yo nunca había visto. Zapatos que no recordaba haberle comprado. Perfumes que no olía en casa. Incluso tenía una cuenta bancaria a nombre de una empresa fantasma que usaba para mover dinero entre ambas familias. Descubrí que transfería mensualmente el equivalente a mi sueldo a esa cuenta, mientras yo recortaba gastos para pagar clases de fútbol de mi hijo. Incluso vendí mis joyas de boda para cubrir un imprevisto médico, y él me dijo que no tenía efectivo, mientras en la otra casa pagaba la cuota del club de tenis. Decidí confrontarlo. Lo esperé una noche que volvía de trabajo. Le puse las fotos, las facturas, los correos, todo sobre la mesa del comedor. Al principio negó todo. Dijo que era una amiga, que la niña era sobrina de alguien del trabajo. Pero cuando le mostré un vídeo que encontré en una cuenta de nube, él sosteniendo a Valeria, diciendo feliz cumpleaños, mi vida, te amo más que a nada, se derrumbó. Entre excusas y silencios, salió la verdad completa. Y entonces, con voz temblorosa, dijo algo que me partió el alma: tu hermana lo sabe. Siempre lo supo. Sentí que el aire me faltaba. Todo encajó de golpe, porque siempre sabía qué decir cuando yo dudaba, porque nunca me animó a investigar, porque siempre justificaba sus ausencias. No me estaba cuidando, me estaba encubriendo. La confrontación con ella fue aún más dolorosa. Fui a su casa sin avisar. Le mostré la foto de la niña. No negó. Solo bajó la mirada y dijo: pensé que era lo mejor para ti. Le pregunté cuánto sabía. Me confesó que no solo sabía, sino que una vez, cuando él necesitó un lugar discreto para una reunión familiar porque su suegra iba a visitar a la otra mujer, le prestó su casa de campo. Incluso le había comprado un regalo de cumpleaños a la niña, porque él no sabía qué elegir. Su silencio no fue pasividad, fue complicidad activa. Me robó años de mi vida, la posibilidad de elegir, de irme antes, de proteger a mis hijos del engaño. Me dijo que lo hizo porque no quería que sufrieras, pero la verdad es que lo hizo para mantener la paz en su propia conciencia, para no tener que elegir entre su hermana y su cuñado. Incluso admitió que la otra esposa la había llamado una vez, pensando que yo era ella, y que colgó sin decir nada. No quise abrir esa puerta, me dijo. Como si la verdad fuera una habitación que se pudiera cerrar con llave. Peor aún,
me confesó que cuando la otra mujer tuvo un parto prematuro, mi hermana le prestó dinero a mi esposo, dinero que yo creía que era para pagar la cirugía de mi madre. Incluso asistió al bautizo de Valeria. Usó un vestido que yo le regalé para mi aniversario de bodas. Ese día entendí que había vivido rodeada de mentiras durante años. No solo perdí a mi esposo, perdí a mi hermana tal como la conocía. La ruptura fue total. Me separé, tomé distancia y tuve que reconstruirme desde cero. Mis hijos, al principio, no entendían. Uno de ellos me dijo: ¿por qué no lo viste antes? No supe qué responder. Solo pude abrazarlo y decir, porque creí que el amor era suficiente. Meses después, supe por una amiga en común que la otra esposa también descubrió la verdad. Resulta que ella encontró mensajes entre mi esposo y mi hermana, donde hablaban de manejar a las dos sin que se enteren. Él perdió a ambas familias. Hoy vive solo en un departamento pequeño y ninguna de sus hijas quiere verlo. No me alegra su caída, pero sí me consuela saber que la verdad, tarde o temprano, reordena todo. Hoy sigo de pie con cicatrices pero con dignidad. Mis hijos ya son mayores y les conté la verdad cuando estuvieron listos. No para llenarlos de odio, sino para enseñarles que el amor nunca justifica la mentira. Empecé un pequeño negocio de repostería, algo que siempre quise hacer. Cada pastel que horneo es un acto de reconstrucción. Incluso di una charla en una escuela sobre relaciones saludables, y una chica me abrazó al final y me dijo: gracias, mi mamá también vive con un hombre que tiene otra familia, y ahora sé que no está loca. Pero quizás lo más difícil fue enfrentar a mis padres. Cuando les conté, mi madre lloró y dijo: ¿cómo no lo vimos? Mi padre en silencio me abrazó y me dijo: tú no fallaste. Ellos sí. Y en ese abrazo sentí por primera vez que no era yo la que había roto algo, sino ellos los que construyeron sobre arena. Con el tiempo incluso me topé con la otra esposa en una tienda. Nos miramos y sin decir una palabra, supimos quiénes éramos. Ella estaba con su hija, la misma niña de la foto. Me acerqué no con rencor, sino con tristeza. Le dije: lo siento por todo. Ella me respondió: yo también. Fuimos sus víctimas, no sus rivales. Esa frase me liberó más que cualquier terapia. Semanas después intercambiamos mensajes. Ella me contó que su marido, nuestro marido, le había dicho que yo era una mujer fría, distante, que solo se casó por estabilidad. Yo le conté que él le decía a mí que ella era una amante pasajera, sin futuro. Nos reímos amargamente. Habíamos sido manipuladas por la misma mentira, desde dos lados distintos. Aprendí que la traición no siempre viene de un extraño y que a veces duele más el silencio de quien dice amarte que la mentira de quien te engaña. Y sobre todo entendí que cuidar no es lo mismo que proteger, y que a veces, proteger es solo otra forma de controlar. Y ahora te pregunto a ti, ¿perdonarías a tu hermana si supieras que te cayó la verdad para que otro sufriera en tu lugar? Si esta historia te conmovió, si te hizo recordar un secreto que alguien guardó por tu bien, suscríbete a este canal, porque aquí no contamos cuentos, contamos las verdades que duelen, pero que liberan.